Romanos 15, carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 15, versículos 13 al 21. El tema que vamos a enseñar esta tarde es evangelismo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema? Evangelismo en el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Romanos 15, 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Qué lindo, ¿verdad? Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias. Gracias por la bendición de instruirnos como iglesia, además exhortándonos para que despertemos a la realidad de que tenemos que hacer un evangelismo verdaderamente en el poder del Espíritu Santo, para que quienes nunca han oído del evangelio vean a Cristo, y los que nunca han oído de él lo entiendan, pero por el poder del evangelio en el Espíritu Santo que tanto necesitamos ahora como iglesia. Ayúdanos, mi Dios, no solamente a escuchar el mensaje, sino a entenderlo, a creerlo y sobre todo a ponerlo en práctica en estos últimos días que faltan antes de tu venida, mi Dios, para que podamos darle cumplimiento a la gran comisión de la manera que tú lo has establecido, Señor mío. Gracias, Señor, por esta palabra, y pido que quienes la escuchen realmente sean edificados y anhelen este poder que es real en nosotros si nosotros realmente lo procuramos como la Escritura enseña. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos amados, dos palabras claves hay en este tema. Una es evangelismo y la otra es poder del Espíritu Santo. Y las dos palabras las necesitamos entender con toda claridad. ¿Qué es evangelismo? Ya tenemos, hermanos, y si no se han fijado, les recuerdo que tenemos ya casi 3 meses de estar insistiendo en la iglesia acerca del mensaje evangelístico que todos nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios para anunciar. O sea, ninguno de nosotros que estamos en Cristo podemos callar el evangelio. No podemos negar el evangelio a aquellos que no lo conocen todavía. Ese es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y tenemos que cumplir con eso, amados hermanos. Y a veces nosotros limitamos enormemente
la extensión del Evangelio porque no lo estamos anunciando. Simplemente, ¿sabe lo que nos gusta? Oírlo. Nos gusta recibirlo. Nos gusta quizás entenderlo. Pero lo que menos hacemos es anunciar el Evangelio a tanta gente que conocemos que todavía no sabe quién es Jesucristo. O solamente de oídas han oído de Cristo, pero no han sido salvas todavía. Evangelismo, amados hermanos, es anunciar el Evangelio de Cristo. La gran comisión, Mateo 28, dice: id, por tanto, dijo el Señor, id y predicar este Evangelio a toda criatura, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. El Evangelio verdadero es anunciar el Evangelio que Jesucristo nos enseñó. No podemos enseñar otro evangelio diferente al que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Es falso, es anatema, dice la Escritura, y no trae salvación a los pecadores. Por tanto, oigan bien, por eso les he insistido que conozcan la Escritura para poder enseñar correctamente el Evangelio de Jesucristo. Pero hay otra palabra clave en esto, es poder del Espíritu Santo. Y esto, amados hermanos, es necesario que lo expliquemos porque es un tema que causa mucha controversia. El poder del Espíritu Santo, como que fuera algo raro, como que fuera algo que nosotros no deberíamos de entender bien. Y es mi deber como pastor explicarles. El versículo clave del libro de los Hechos es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, palabras del Señor Jesucristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. E inmediatamente dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dijo el Señor que iban a recibir los discípulos? Poder, y ese poder iba a venir cuando haya llegado el Espíritu Santo sobre ellos. Lo podemos ver también en Lucas 24:49, que es otro versículo que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder desde lo alto. Ok. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Entonces, amados hermanos, cuando estamos hablando del poder de Dios obrando en nosotros, hermano, calcula usted del nivel de poder que está hablando la Escritura que va a venir sobre nosotros. Hermano, no es algo, es un poder milagroso, es un poder que nos da capacidades sobrenaturales, que no las podemos inventar, no las podemos fabricar, porque no son obra de hombre, sino que son obra de Dios. Ese poder, hermano, porque el poder solamente le corresponde a Dios. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Eso dice la Biblia. Por tanto, el poder es de Dios y Él lo imparte sobre nosotros, pero no lo imparte para que nosotros seamos poderosos y nos sintamos realmente vanagloriosos por el poder que hemos recibido. El poder que el Espíritu Santo nos da tiene un propósito central, amados hermanos. Y que les quede claro, el poder del Espíritu Santo es para glorificar a Cristo. Es para reflejar a Cristo, no es para abanicarnos nosotros. El poder del Espíritu Santo es, inmediatamente dice el Señor, me seréis testigos, para hacerlo a usted y a mí testigos de Jesucristo. Y ser testigo de Jesucristo es el mayor privilegio que nosotros podemos realmente recibir como creyentes ya, para extender el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Hermanos, si fuera fácil extender el Evangelio de Jesucristo, no necesitaríamos el poder del Espíritu Santo. Pero hermano, usted se ha dado cuenta cómo es de difícil hablar del Evangelio a gente que no lo quiere oír, a gente que no le interesa, a gente que lo rechaza totalmente.
Hermanos, pero esa resistencia que el mundo, la carne, tiene para recibir el Evangelio, hermano, es vencida únicamente por un creyente que habla en el poder del Espíritu Santo. No es lo mismo decir, Cristo te ama sin el poder del Espíritu Santo, que usted, lleno del poder del Espíritu Santo, lo proclama ya con la unción del Espíritu Santo, que, hermanos amados, muchas veces tanta gente la usa para mal. Y, hermanos, en vez de glorificar a Cristo, se están glorificando ellos, como que ellos son los que hacen los milagros, como que ellos son por sí mismos los que son poderosos en la palabra. Esos son dones de Dios, hermano. Eso Dios lo da y lo capacita a uno, el Espíritu Santo, para poder hablar con la autoridad que solo en el Espíritu se puede tener. Yo puedo hablar por mi caso. Hermano, ¿usted cree que yo he predicado como predico hoy siempre? No, mira, al principio me trababa todo. Y yo oraba y le pedía al Señor, Dios mío, porque yo vengo de una iglesia donde el predicador central, el hermano Lisandro, es un hombre famoso, pues, que tiene una excelente exposición de la palabra. Y claro, hermano, no vamos a estar en competencia con él, pero tenemos un modelo de un hombre lleno del Espíritu Santo que realmente le tiene que servir a uno de referencia para anhelar poder enseñar de la misma manera que él ha enseñado. ¿Me estoy explicando? Pero, hermano, eso no es de todos. Eso no es de todos. Debería de ser de todos, pero resulta que poca gente quiere pagar el precio de recibir el poder del Espíritu Santo. Porque, hermanos, ya vamos a explicar más adelante qué significa esto. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, después de bautizarse y entró al desierto a ser tentado por el diablo por 40 días, dice el Evangelio de Lucas 24, Lucas 4:14, mire lo que dice ahí. Salió nuestro amado Salvador y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Nuestro mismo amado Salvador tuvo que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Recuerde que él era un hombre como nosotros, era Dios y era hombre, pero toda su vida ministerial, todas las predicaciones, los milagros que él hizo fueron hechos en el poder del Espíritu Santo. Y si el Señor Jesús necesitó ser lleno del poder del Espíritu Santo, Él mismo dijo que nosotros también necesitamos ser llenos de ese poder para ejercer nuestro ministerio como cristianos, amados. Miren, en el libro de los Hechos está la mayor parte de enseñanzas relacionadas con la obra del Espíritu Santo. Comencemos en Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, el Señor estaba prometiendo que vendría el bautismo con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y fueron realmente 10 días. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y más adelante, en Hechos 2:4, dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se concluye entonces de estas enseñanzas, de estos versículos, que ser bautizado con el Espíritu Santo, ser lleno del poder del Espíritu Santo o ser simplemente lleno del Espíritu Santo es lo mismo. Es un poder que el Señor concede a aquellos que se lo están pidiendo. Amados hermanos, en esto podemos tener algunas diferencias de interpretación con otras corrientes teológicas, pero, hermano, firmemente creo que el poder del Espíritu Santo no puede faltar en la iglesia. Pero, hermano amado, el poder del Espíritu Santo tiene que utilizarse para lo que ha sido dado. Y el poder del Espíritu Santo tiene un propósito central, que es evangelizar a todo el mundo. ¿Entiende usted eso?
Si hermano, si el Señor le da a usted el poder del Espíritu Santo, es para que hable de Cristo, para que anuncie el Evangelio de Cristo, para que pelee la buena batalla de la fe. Porque hermanos, si usted quiere realmente ser más que vencedor, pregunta sobre qué va a ser más que vencedor. Porque vea que uno lo dice, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor sobre qué, ¿a quién ha vencido, hermano? Para vencer a Satanás hay que pelear con él. ¿O no, hija? Pero en vez de pelear con él, le salimos corriendo. Para vencer la incredulidad de los condenados, hay que tener poder del Espíritu Santo. Hermanos, si la gente que está en condenación se burla del Evangelio, la gente que está en condenación simplemente no quiere oír el Evangelio. Nosotros les caemos mal cuando ya les queremos hablar de Cristo. Mire, no tan corte. ¿Por qué? Porque el Evangelio, amados hermanos, puede ser oído por el pecador solo cuando Dios lo sienta por su Espíritu Santo y prácticamente lo obliga a oír el Evangelio de Jesucristo. Eso pasó el día de Pentecostés. Miren, cuando vino el día de Pentecostés, dice que vino de repente del cielo un estruendo, como un viento recio. Mire, más adelante dice que ese estruendo se oyó en todo Jerusalén. Ese estruendo, ese ruido que ensordecedor probablemente fue la manera en que el Señor, por su Espíritu Santo, llamó a los habitantes de Jerusalén. Y Pedro pudo predicarles el Evangelio de Cristo porque el mismo Espíritu Santo los había atraído. Y se convirtieron ese día 3,000 personas. ¿Le parece que es grande el poder del Espíritu Santo? Hermanos amados, lo necesitamos, porque ahora, hermanos, en vez de hablar de nosotros al pecador, no, preferimos callarnos. Usted va en el bus de aquí a San Salvador, en el especial. Usted mejor se hace el dormido que hablarle al de la par, que a veces le quiere sacar plática. Y usted, hermano, si le quieren sacar plática, háblele de Cristo. Lo más que puede pasar es que ya no le oiga nada, pero podría ser que le diga, ay, qué lindo lo que me está diciendo, ay, qué lindo, si yo necesito a Cristo. Y ahí usted comienza a aprovechar la oportunidad de hacer una obra evangelística en el poder del Espíritu Santo. Pero hermanos amados, nosotros necesitamos muchísima más agresividad evangelística, hablarle a la gente. Vaya, aquí veo un ejemplo, esta cipota le habló a su amiguita. Y quizás le daba un poco de temor a hablarle, hasta miedo le da a su amiga, para esas cosas me da miedo hablarle, de otras cosas no. Pero hermano, vaya, al final quizás oró, quizás dijo, ay, le voy a hablar, y Dios le presentó una oportunidad propicia para que le pudiera hablar. Y entendió el Evangelio, y entendió que era pecadora, entendió que estaba condenada, y entendió que sin Cristo no hay salvación y vida eterna. Y entonces, hermanos, pero Dios sabe dar oportunidades. Lo que pasa es que nosotros hemos desarrollado mucha cobardía, y la cobardía no es de Dios. Fíjese que, hermano, mucha gente ahora llega a las iglesias buscando milagros. Y qué bueno que vienen a buscar los milagros acá. Pero los milagros, hermanos, no son solamente para recibir un beneficio en algo que yo estoy gravemente necesitado, sino el milagro en sí, de cualquier naturaleza que sea, es un testimonio para glorificar a Cristo y es una razón para mostrar que mi Cristo, al que yo predico, es verdadero, es real, es amoroso, es poderoso y quiere salvar. Mucha gente recibe milagros, pero no es salva todavía. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Solamente de los 10, solo uno fue salvo. Los 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo. Entonces, hermanos, recibir un milagro no es garantía de salvación. Hay que dar el paso, hay que entregarse a Cristo y, hermanos, confesar su nombre como Señor y Salvador.
Porque hermanos amados, no nos engañemos. Ya dije al principio de la prédica, vamos a partir un día de esta tierra. Aquí vamos de paso. Nadie va a vivir aquí un segundo más del que Dios ya tiene establecido. Y cuando partamos y vamos a comparecer delante de Dios, y nosotros vamos hasta allá con toda la confianza de decirle: Señor, abre la puerta del cielo que aquí vengo. ¿Y por qué dices que vas a entrar? Y iba a Josué. Sí, pero aquí tu nombre no está escrito. ¿Cómo no, Señor? Si yo hasta hacía milagros, demonios echaba. Apártate de mí, yo no te conozco. Porque hermanos, esto es importantísimo. Esa convicción de salvación solamente la podemos tener por el Espíritu Santo, que nos da testimonio de ser hijos de Dios, y le decimos a Él: Abba, Padre. Así dice la Escritura. Entonces, hermanos, nosotros sabemos la crisis espiritual que estamos viviendo aquí en San Vicente, en nuestra iglesia. Y esto se soluciona, amados hermanos, con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, en esta iglesia. Y es indispensable para evangelizar. Nosotros, hermanos, conocemos a tanta gente y a nadie le hablamos. Fíjese que el diablo está ganando doble ventaja, porque acompañado que nosotros somos cobardes para hablar de Cristo, aprovechando que la gente no quiere oír hablar de Cristo. Entonces, si aquel no quiere oír y yo no quiero hablar, pues estamos empatados y estamos bien, ¿verdad? Pero hermano, el Hijo de Dios no puede sentirse bien callando el Evangelio. ¿Te sientes bien callando el Evangelio? No, a Cristo hay que proclamarlo. El corito que acabamos de cantar: queremos a Cristo proclamar. ¡Wow! Es lindo. Ese coro me encanta porque nos habla de nuestra responsabilidad evangelística. Pero parece que nos quedamos solo con la cancioncita y no vivimos la responsabilidad de hablarle a otros de lo que Cristo ya hizo en nosotros. Entonces, hermanos, ¿queremos solo el beneficio de la salvación para nosotros o tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo para que otros también sean salvos? Tenemos que hablar de Cristo. Dígale al que tiene a la par: tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. ¿Sí? Es que si no hablo de Cristo, quizás no soy de Cristo. Entonces, ya hemos estudiado en las prédicas anteriores, oiga bien, si no se ha fijado, hemos hablado de arrepentimiento, hemos hablado de conocer la palabra de Dios, hemos hablado de la oración, hemos hablado del poder del testimonio, hemos hablado de la realidad de la salvación y la condenación. En todas esas cosas las hemos predicado. Si no se ha fijado, busque en nuestro canal de internet, ahí van a estar las prédicas últimas. Y todas están encaminadas a darle una instrucción evangelística. Entonces, hermanos, ¿de qué predicamos la semana pasada? ¿Se acuerda? El valor de la fe. ¿Se acuerda que hablamos de la fe? La fe que mueve montañas. Entonces, amados, hoy vamos a hablar que tenemos que conocer el poder del Espíritu Santo como está escrito en la Biblia. Mire, amados, ¿sí? El poder del Espíritu Santo está enseñado en la Escritura aún desde el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 3, versículo 8, que no le cueste hallarlo. Mire, dice así: mas yo, el profeta hablando, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Para qué estaba lleno del poder del Espíritu de Jehová el profeta? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mire, hermano, para decirle a un pecador que es pecador, hermano, usted dice: ay no, si le digo así se va a enojar, y usted dice: mejor no le digo nada, hay que se condene. Hermano,
Usted, si ve a un pecador y lo ve cometiendo un pecado, ¿qué le va a decir? Mira, niña, ese hombre con el que estás no es tu marido. Sí, ese es un pecado que se llama adulterio. Entonces, si te morís en esa condición, te vas a ir al infierno. Probablemente la persona le diga, ay, déjeme, es mi vida, ¿qué le importa? Ok, pero es pecado. Para perdonar ese pecado, murió Cristo en la cruz del Calvario. Ay, no, pero yo quiero seguir con él si yo lo amo. Pero es pecado. Pero es pecado. O sea, por lo menos, vea que hay que decírselo. Aunque me mate, no lo va a matar. Porque, hermano, el poder del Espíritu Santo la va a guardar de reacciones violentas. Y si le pega, pues por lo menos ya le dijo. Si usted ve que allá en la oficina hay un compañero que está ahí robándose cosas de la empresa, y que es una resma de papel, y mira, sé que hay montañas de resmas de papel, se llama robo, es pecado y en esa condición te vas al infierno. Metida, ay no, mejor no te hubiera contado, porque al pecador no le gusta que le digan su pecado, mucho menos le va a gustar que le digan que está condenado, ¿verdad que no? Hermano, y así mire, y pastor, y si voy a las alboradas hoy en diciembre, si es bien alegre. Todos los años me preguntan lo mismo. Y todos los años les digo, ok, miren, ¿le gustaría verme a mí, como pastor, en una alborada de esas? ¿Le gustaría verme a mí? Entonces, si no quiere verme a mí, ¿por qué quiere ir usted? Tratamos de darles ese ejemplo. Y las luces, sí, es así. Véalas, hermana. Disfruten las luces, a mí me gustan. Pero, hermano, véalas desde donde no sea. Usted no reciba la contaminación del pecado. Y una cerveza me la puedo tomar con este calor. Bueno, hoy no está haciendo calor, ¿verdad? Entonces, no tiene pretexto. Hermanos amados, el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Y eso, el Evangelio de Jesucristo, bien enseñado, hermano, tiene que declararse al pecador. Porque, hermano, es mejor que usted le diga que se va a ir al infierno si sigue con ese pecado. Mire, aquí en San Vicente hay un pecado grande que se comete y que nadie dice nada, que es la idolatría. Ay, pastor, pero si digo eso, la gente se me va a venir encima. Entonces que se vayan al infierno. Perdón, ¿dónde dice en la Biblia que los idólatras se condenan? ¿Dice o no dice? Eso es lo que dice aquí. Entonces yo tengo que decirle al idólatra, mire, ese es pecado, por eso se condena a la gente, está condenado y se va al infierno. Yo no creo, pues no, pero la Biblia dice que sí. Entonces, para que la gente crea la autoridad de la palabra, hay que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Porque mire, hermano, es que el poder del Espíritu Santo impacta, sacude, estremece. Y la gente dice, ay, no sé qué tiene ese señor que me dijo, ay, me voy a ir al infierno. Mire, usted le dijo que se va a ir al infierno, pero la gente dice, ¿y si me voy al infierno? Y empieza a entrar en temor de Dios. Ya es una respuesta en el pecador por el evangelio que usted le ha predicado. Entonces, hermanos, necesitamos estar convencidos de que el poder del Espíritu Santo es y debe ser suficiente para cumplir las demandas del Señor para la iglesia. ¿Qué cosas suceden en el poder del Espíritu Santo? Mire, la gente oye el evangelio, porque de eso se trata, que la gente lo oiga. Usted, hermano, ¿de qué le sirve hablar si la gente no lo quiere oír? Y, hermano, parte de la obra del Espíritu Santo comienza cuando la gente oye lo que usted está diciendo. Mire, en Romanos 15, 18 y 19, el apóstol Pablo lo expresa así: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. El apóstol está diciendo que el Señor le ha abierto puertas
a los gentiles, o sea, a los que no son judíos. Y hermanos, los gentiles son todos gente pagana, idólatra, digamos, practicantes de toda clase de pecados. Y sin embargo, el Señor le ha dado a él la gracia por el Espíritu Santo para que los gentiles oigan y se interesen de lo que Pablo estaba hablando. Quizás, hermano, esa es la parte más difícil del evangelismo. Claro, hermano, usted tiene que ir en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de una pupusa con chocolate. Mire, quiere oír algo de Cristo, le va a dar una pupusa con un chocolate, la gente le va a decir que sí. ¿Por amor a qué? Por amor a esa pupusa y al chocolate que le va a dar. Y yo no le digo que está mal que la iglesia ofrezca pues esos refrigerios a la gente, pero hermanos, a mí lo que me interesa es que se salven, no que se coman la pupusa. O sea, y ese poder solo lo tiene el Espíritu Santo. La gente oye el Evangelio y usted me puede aquí decir toda clase de argumentos. La gente no quiere, la gente no le gusta, la gente, mire, y a veces el problema se lo trasladamos a la gente, precisamente porque la gente no quiere oír el Evangelio, es que usted necesita ser lleno del poder del Espíritu Santo para que la gente oiga. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ese gran ruidazo, ese gran cañonazo que se oyó en toda la ciudad, como en todas partes la gente es curiosa o metida, entonces, hey, ¿eso qué fue vos? ¿Y a dónde fue eso? Hey, vamos a ver, y hermanos, reunir 3,000 personas en esas callecitas de Jerusalén, solo el Espíritu Santo lo podía hacer. No crea que en Jerusalén había una gran plaza, allí donde cabían miles de personas. Los 3,000, esos que se convirtieron, estaban reunidos en las callejuelas de Jerusalén, pero el Espíritu Santo los llevó hasta ahí. Y mire, y le puso potencia también a la voz de Pedro para que el Evangelio fuera oído. Mire, hermano, si a mí, aquí con estos poquitos que están, necesito micrófono, si imagínense que tuviera 3,000 personas, hermano, solo el poder de Dios puede hacer que me oigan. ¿Entiende usted eso? Entonces fue recibido ese poder, y ese poder nos está haciendo falta hoy en la iglesia. El Espíritu Santo llama, atrae, convoca y la gente viene. Tal vez viene por curiosidad, tal vez viene porque oyó algo, pero viene y no solo viene, sino que oye el Evangelio. Y hermanos amados, y cuando la gente viene, oye el Evangelio, también comienzan a suceder cosas maravillosas, señales, prodigios, milagros. Y no me puedo extender en ese tema solamente, solo quiero que sepa que el poder del Evangelio trae sanidades, trae respuestas de Dios, cosas sobrenaturales. Aquí tenemos un milagro. Una chica que vino acá, pues, pero muy acongojada por su problema de salud. Y Dios quiso que ella recibiera una sanidad, porque ahora me sorprende ver, venga hija, venga hijita, venga. La conocen a esta niña, ¿verdad? Es amiguita de nuestra hermana Lupita. ¿Oramos acá por usted, hija? Sí. ¿Estaba malita de salud? Malísima. Malísima, dice ella. ¿Y qué pasó en su vida, hija? Dios hizo el milagro, me dio más vida. Salí perfectamente bien de una operación de 8 horas cuando tenía un 95% de morir y un 5% de vivir. Estaba atribulada y el día que vine acá fue un día de paz, me dio fortaleza y entré a esa sala de operaciones convencida de que Dios no me iba a abandonar y que yo iba a salir bien. Y aquí estoy, glorificando a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién hace esas obras? Hermano, esas obras son obras de Dios, ¿se entiende? Oramos por la cipota. Y miren, hermano, qué bonita está. Que está, no parece, ¿verdad que no parece? Porque cuando Dios obra, obra bien. Así es que la gloria es para el Señor. No vamos a estar diciendo, mira, llore, no llore. No, la obra la hizo el Señor. Y le damos gracias a Dios porque aquí tenemos un testimonio viviente del poder del Espíritu Santo sanando a esta
a esta hermanita hoy para gloria del Señor. Gracias, hijita. A mí me han dicho algunos, es que en Josué no se mueve el espíritu. Bueno, aquí usted acaba de oír un testimonio. ¿Se mueve o no se mueve? Entonces, hermano, y no se mueve por mí, se mueve porque el Señor es poderoso, lo estamos invocando y Él está respondiendo. Clama a mí y yo responderé. No está escrito en la Biblia eso. Y ha pasado. Y no es el único caso. Hemos visto otros casos de sanidades, situaciones imposibles en las que Dios ha obrado porque hemos orado, porque hemos realmente invocado el poder de Dios que por su Espíritu Santo nos permite testificar de esas obras maravillosas y darle gloria a Cristo, que es a quien el Espíritu Santo glorifica. ¿Sí? Amados, la gente cuando ven estas cosas cree en el Evangelio, se convierten al Señor. Mire, Hechos 3, 41 y 42. No, Hechos 2, hija, Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mire qué lindo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos amados, es que el milagro de la conversión lo hace Dios. Él es el que realmente convierte realmente a las personas. En el versículo 47 de siempre el capítulo 2 del libro de los Hechos dice, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos amados, si nosotros realmente nos refugiamos en la verdad del poder del Espíritu Santo para conversión, nosotros vamos a ver una iglesia en la que Dios mismo va a añadir a la iglesia los que habrán de ser salvos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y nos va quitando. Nosotros cuando vemos estos testimonios, esto nos da coraje por el Espíritu Santo para hablar de Cristo. Mire, el Evangelio de Jesucristo dice que el poder del Espíritu Santo convierte al cobarde, al temeroso, en un vigoroso guerrero de Dios. Que no fue eso lo que pasó con Pedro. Hechos 2:14. Mire, entonces Pedro, el que había negado a Jesucristo antes, ahora se pone en pie con los 11 y alza la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Mire la manera como Pedro hablaba hoy, lleno del Espíritu Santo. Hermano amado, es que esa obra, esa transformación no es de nosotros. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, hermanos, aquí la pregunta es, ¿y usted está lleno de cobardía o está lleno de poder de Dios? Y con ese poder usted habla con todo vigor y la gente se convierte. ¿Cuál espíritu tiene ahorita? Espíritu de cobardía. ¿Quiénes son los cobardes aquí? Los que no hablan de Cristo. Hay que hablar de Cristo. Hay que anunciar el Evangelio. Hay que testificar. Así como mi hermana hoy pasó acá, que uno tiene que alentar a que hable de Cristo. Y ya confesó la obra que Cristo ha hecho en ella. Hermano, pero eso es una obra evangelística de mi hermana Lupita. Pero hermano, ¿y la suya cuándo? Y hay que orar por el que está, hermanos, ahorita necesitado. Toda la gente está necesitada de salvación. Toda la gente necesita oír el Evangelio. Todo pecador en todo este planeta necesita oír que solo Cristo salva. Y eso, amados, se declara en el poder del Espíritu Santo. Para que el pecador que oye esa declaración, sea impactado y la crea. ¿Cómo viene entonces, hermanos, el poder del Espíritu Santo a nosotros? Lucas 11:13. Lucas 11:13.
Este texto es conocido. Dice, pues si vosotros, oiga bien, o sea, habla de nosotros, siendo malos, nos está diciendo la verdad el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pedirlo. ¿Y cómo se pide? En oración. Y el poder del Espíritu Santo solo podemos pedir los que somos hijos de Dios. El inconverso, el impío, él no pide eso, ni sabe que existe. Pero nosotros, sabiendo que no tenemos esa potencia espiritual para hablar con autoridad a los pecadores, tenemos que pedir el socorro divino que en oración. Mira, hermano, este último versículo 13 que acabamos de leer es parte de la enseñanza que tiene el Evangelio de Lucas en cuanto a la oración. Eso está después del Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas, y luego dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y si nosotros pedimos al Padre que nos dé el Espíritu Santo para que testifiquemos de Cristo, ¿lo dará o no lo dará? Entonces, hermano, solamente hay que pedirlo, y el Señor, como es una petición agradable a Dios, el Señor la va a conceder y se lo va a dar a quien Él quiera, porque eso es lo que la Escritura dice. Yo no puedo dirigir la mano de Dios. Yo quisiera que todos nosotros fuéramos una iglesia poderosa. Mire, si nosotros fuéramos una iglesia poderosa, llena del poder del Espíritu Santo, que tiemble San Vicente y alcanza el poder para más espacio, más gente. Pero ¿por qué estamos aquí tan raquíticos? Estamos débiles, hermano. Y hay que pedir poder de Dios para evangelizar. Que toda esa empresa se convierta. Que todos esos lugares donde ustedes trabajan oigan de Cristo. Porque, hermanos, como que el diablo nos tiene bien tapadita la boca, ¿verdad? Y no, hablemos de cualquier cosa. Un buen chambre disfrutamos y nos lo echamos. ¿Verdad que sí? ¿A quién le gusta el chambre aquí? Entonces, de eso podemos pasar hablando toda la tarde. Pero, hermanos, empecemos a hablar de Cristo y la gente nos va a parar la cara y nos puede decir, no, hablemos de otra cosa, eso no me interesa. Entonces, hermano, el poder del Espíritu Santo es aquel que hace rechinar los dientes aún al que le moleste que hablemos del Señor. Porque hay gente, y hay citas bíblicas donde dice que en el caso de la muerte de Esteban, mire, estaban allí los que lo estaban matando, rechinando los dientes de furia, porque Esteban lo último que hizo antes de partir fue anunciarle a Cristo a los mismos que lo estaban matando. Qué poder más lindo, ¿verdad? Entonces, la orden de Jesús a los discípulos fue quedarse en Jerusalén, y ellos obedecieron. Miren, quédense aquí hasta que sean revestidos de poder. Y ellos obedecieron. Miren, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los otros apóstoles dijeron, no hombre, a saber cuándo va a venir el Espíritu Santo, vamos a predicar. No hombre, más bien lo que cuenta la Escritura es que aún entraron en un desánimo los apóstoles, que cuando ya no miraban que el Señor andaba con ellos, volvieron a las redes a pescar, y el Señor se les apareció ahí, y sabía bien el Señor que ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué se quedaron haciendo en el aposento alto? Orando unánimes juntos, y perseveraban en oración. Dice Hechos 1, del 12 al 14, leámoslo si quieren. Hechos 1 del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué estaban haciendo? Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos. Eso dice la Escritura. Entonces, hermano, hubo una perseverancia, hubo una obediencia a la orden del Señor y hubo una perseverancia en oración hasta recibir la promesa del Padre que el Señor dijo que vendría. Y, hermanos amados, si el Señor dice que va a venir, viene. Y si nosotros realmente queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es perseverar en oración hasta recibirlo. ¿De qué manera va a venir? Hermano, Dios es el que lo va a determinar. Pero, hermano, la reacción de cada uno de nosotros cuando recibamos ese poder es que nos vamos a convertir todos en evangelistas verdaderos. Y vamos a hablar del Señor y vamos a anunciar el Evangelio. Ya no, hermano, por solamente la obligación o la responsabilidad de hacerlo, sino porque el Espíritu Santo nos va a poner pasión por hacerlo. Pasión es aquel agrado, se nos va a volver necesario hablar de Cristo, predicar a Cristo. Y, hermano, hay gente que nosotros conocemos que son pecadores condenados, que vamos a tener nosotros la facilidad, la autoridad, hermano, para hablarles de su situación espiritual, y ellos van a creerla y van a decir, entonces, ¿cómo hago para salir de la condenación? Miren, nadie se convierte sin intercesión. Yo ya les he contado que una persona estuvo ministrándonos 2 años para que nos convirtiéramos. Y yo creo que, mire, solo el Espíritu Santo le pudo poner esa perseverancia. ¿Cómo aguantó? ¿Cómo me aguantó a mí de inconverso? Hermano, y seguía perseverando. Hola, aquí vengo. Ajá, pues adelante. Pero, hermanos, Dios sabe la manera de que cada quien necesita para terminar entregándose al Señor Jesús y ser salvo. Pero nosotros tenemos que poner la parte que el Señor dice que tenemos que hacer. Nosotros, hermanos, estamos muy acomodados solo a recibir. Ay, es que me gusta la José porque me gusta cómo predica el pastor. Ay, ok. Pero, hermano, usted solo quiere recibir, recibir y recibir. Y el cristianismo verdadero no se trata solo de recibir, recibir y recibir. Se trata de dar. Dar. Es mejor dar que recibir, dijo nuestro Señor. Entonces, amados, ¿qué es lo que tenemos que dar? Prediquemos el Evangelio. Al hablar de Cristo, estamos dando la mejor dádiva que como cristianos podemos dar. Anunciar la salvación, anunciar el perdón, anunciar el arrepentimiento, anunciar la divinidad de Jesús, anunciar que en Él somos más que vencedores, porque vamos a tener autoridad aún sobre las huestes infernales de maldad. Eso también está dado como promesa en las Escrituras. Y la gente va a creer, hermano. Va a creer, pero no se da cuenta que nos está faltando tanta oración. Nosotros también, como parte de nuestro plan evangelístico, lo que estamos haciendo es convocar a las personas, a los hermanos de la iglesia, a un tiempo de oración los sábados de 5 a 7. Y aquí estamos de rodillas delante del Señor, pidiendo por la conversión de los vicentinos y creyendo también que el Señor nos va a dar una pauta clara para poder organizar de nuevo los grupos familiares para que cumplan con su visión evangelística, que para eso están establecidos. Y hermanos, vaya preparando su casa, si usted la va a convertir en casa de oración, para que de esa casa que usted abra para grupo familiar, hermanos, sea un faro de luz para los que viven ahorita en tinieblas. Y vamos a ver salvación en sus casas, hermanos. Y usted lo va a traer después a la iglesia y vamos a ir creciendo también numéricamente, aunque realmente el mayor interés es que haya conversiones verdaderas, no solamente conversiones nominales, que muchas veces no son conversiones, sino que se conviertan a Cristo, que se conviertan en soldados de Cristo. Y hermanos, eso es lo que estamos procurando. ¿Qué relación entonces, o cómo relacionamos el evangelismo con el poder del Espíritu Santo? O sea, ¿de qué se trata evangelizar? Miren, el evangelismo, amado hermano, es una guerra espiritual cruenta.
Cuando usted sale a evangelizar, sale a pelear contra las huestes infernales de maldad. El diablo, ya le dije yo varias veces, no va a soltar a ninguno de sus condenados. El diablo no regala las almas. Al diablo hay que arrebatárselas. ¿Sí? Lo dice la Biblia, mire, 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice lo que dice la Escritura, ya le va a aparecer. Pero dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, o sea, entre los condenados, en los cuales, dice, el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, cuando usted sale a evangelizar, realmente usted no va a tener lucha contra sangre y carne, sino contra una potencia espiritual que tiene cautivo al condenado en el pecado. Entonces el diablo va a decir, no, ahí vienen estos a evangelizar, y le va a poner resistencia al inconverso, primeramente para no oír el evangelio, porque le dicen, no, decir que no estás. Al decir que no estás, entonces ya no va a poder oír el evangelio. O va a poner alguna, le va a reaccionar mal, se puede poner enojado, pesado, malcriado, porque al diablo lo que le interesa es que la gente no oiga el evangelio, no lo oiga. Ese es su gran éxito, porque sabe que una vez la gente empieza a oír el evangelio, el Espíritu Santo va a entrar ahí en acción y va a inquietar al pecador por su propio pecado y lo va a impulsar a dejar el pecado. Si todo pecador sabe bien que el pecado que comete es cosa mala, pero como no sabe cómo resolver ese problema, entonces porque el diablo le tiene velado el entendimiento, ahí viene la luz del evangelio en el poder del Espíritu Santo que le va a impactar, y de repente a uno le amanece. ¿O no se acuerda cuando le amaneció a usted después de una vida entera de pecado? Y Dios sabe cómo hacer llegar el mensaje de salvación a todo aquel que Él va a salvar. El Espíritu Santo es Dios, el poder es de Dios. Oiga bien, ya le dije, el poder es de Dios, no es suyo ni es mío, el poder es de Dios. Y hermanos, el poder de Dios es infinitamente superior al poder de las tinieblas. ¿O cree usted que las tinieblas son más poderosas que el Espíritu Santo? Primera de Juan 4, vea lo que dice. Son textos preciosos, hermanos, que vale la pena que nosotros los meditemos. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Dice la Biblia, hijitos. ¿Quiénes somos los hijitos? Los que somos convertidos, ¿sí? Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Está segura que es de Dios? Vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, en el contexto de los que tienen el espíritu del anticristo. Dice, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oiga bien, solo el Espíritu Santo nos puede dar claridad de cuando se nos presente un falso evangelio. Los errores teológicos, doctrinales que ahora abundan, hermanos, solamente por el poder del Espíritu Santo nosotros los podemos reconocer. Y si nosotros estamos en Cristo y uno oye tal vez una predicación de alguien que no sepa, por el Espíritu Santo uno tal vez no entiende totalmente lo que está diciendo, pero detecta como que algo no está bien. Hermano, eso es porque el Espíritu Santo es capaz de hacernos entender las verdades supremas del Evangelio y también nos denuncia a nuestra conciencia los errores que muchos pueden estar predicando. Por ejemplo, hay mucha gente que es seguidora de la teología de la prosperidad. Y ahí están, hermanos, haciendo pactos falsos con Dios, buscando que les dé dinero. Pues, hermano, alguien que de verdad está en Cristo, por el Espíritu Santo va a decir, no, hombre, eso no es de Dios, eso no puede ser así, porque no es así. Entonces, hermanos,
el verdadero creyente debe de tener, oiga bien, debemos de tener un poder mayor que el pecado. La pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros vencemos el pecado? Si el pecado es tan atractivo y tan fácil de cometer, ¿por qué ahora no nos lanzamos a una vida de pecado? Por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ya nos hace decir eso, tal vez la carne le atrae, pero el Espíritu Santo en nosotros dice no. Y tiene suficiente poder el Espíritu Santo para que le digamos no a toda oportunidad pecaminosa. La carne quiere, le dije, pero el Espíritu Santo es mayor. Y vence esos deseos de la carne, vence las influencias del mundo, hermano, y vence también las obras del diablo que también están abundando contra la iglesia. El evangelismo en el poder del Espíritu Santo tiene que estremecer. Mire, cuando usted habla, tiene que percibirse el poder de Dios en usted. Me gusta lo que dice Hechos 17:6, hablando de Pablo en la iglesia de Tesalónica, cuando estaban fundando la iglesia de Tesalónica, hablan así los enemigos de Pablo. Fíjense lo que dicen. Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Mire qué gritaban los impíos. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. O sea, ¿por qué estremecía Pablo con el evangelio? Porque Pablo era un varón que vivía lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo no espero, porque de verdad la historia de la iglesia no nos da testimonio de que continuó a lo largo de los siglos ese nivel de poder del Espíritu Santo como obró en la época apostólica. Pero hermanos, milagros tienen que seguir habiendo. Poder de Dios siempre hay. Pero hermanos, lo que pasa es que nosotros ya no lo buscamos. Ya no dedicamos tiempo a oración para pedirlo. Y fíjese, hermanos, yo le voy a dar un testimonio de lo que está pasando como fruto de nuestro tiempo de oración aquí en la iglesia. Las cosas están cambiando, hermano. Las cosas están cambiando. Espiritualmente está habiendo ya una transformación. Llevamos solo 3 meses en esto y vamos a seguir en esta búsqueda del Señor hasta que Cristo venga. Entonces no lo vamos a dejar nunca, porque hermanos, eso es lo que estamos orando específicamente por el poder evangelístico de nuestra iglesia, y estamos viendo resultados, y estamos viendo milagros, y estamos viendo, hermanos, que las cosas están recuperando otra vez un vigor espiritual que creo que Dios va a ir aumentando en la medida que nosotros permanezcamos, perseveremos en esta búsqueda. Vamos a tener luchas, y las tenemos, y cruentas. Tenemos una crisis en la iglesia, como iglesia, que hermanos, si no fuera porque confiamos en el Señor, estaríamos de verdad un poquito afligidos por la escasez que la iglesia tiene para dar hoy. Así como que la generosidad está desapareciendo de la iglesia. Y hermanos, tenemos que orar para que sea el Espíritu Santo el que toque sus corazones y entendamos que la iglesia somos todos y tenemos todos que ser participantes en su sostenimiento. Hermanos, hay problemas de salud que varios miembros están sufriendo bastante agudos, y uno tiene que reconocer que son parte de las estrategias que tenemos que superar solamente en oración, buscando el poder del Espíritu Santo para creer que Dios las va a sacar en victoria. Para los que amamos a Dios, dice la Biblia, todo ayuda para bien. Pero, hermanos amados, nosotros no podemos quedarnos acomodados a las opresiones que el enemigo pueda traer contra nuestra iglesia. A mí realmente no me extraña
y no me extrañaría darme cuenta de que alguien metido en brujería o en satanismo está atentando contra nosotros. Más bien tengo que esperarlo. Los ataques del infierno van a venir contra la iglesia, pero hermanos, nosotros vivimos en una esperanza segura en Cristo. Primera de Pedro 1:11, fíjense lo que dice. Primera de Pedro 4:11. Dice la Escritura: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, si no hay batalla, no hay victoria. Y si no hay victoria, no hay gloria. Entonces, hermanos, las oportunidades, las adversidades son oportunidades para poder ministrar conforme al poder que Dios nos da, para que Cristo sea el glorificado. Entiende que el propósito de la prueba, de la adversidad, de esta guerra que estamos viviendo es llegar a ver la gloria de Dios por Jesucristo, porque dice la Biblia que a Él pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y si somos de Cristo, hermanos, estamos también nosotros siendo participantes de la gloria de Cristo, puesto que nosotros estamos en Cristo. Y de eso nos da testimonio el Espíritu Santo, que es el que hasta ahora, hermanos, nos ha sacado de todas. ¿O no nos ha sacado de todas el Señor? Wow, hemos visto cosas maravillosas. Mira, a veces uno hace muchas veces consejerías u oración por teléfono. Y hermanos, y a veces dice, vaya, uno le dice al hermanito, mire, voy a orar por usted. Vaya, vaya, como que dice, vaya, pues si usted quiere, pero con bastante incredulidad. Y Dios obra, Dios hace las cosas como Él quiere, pero la oración es la que mueve las manos de Dios. Y uno tiene que perseverar en oración hasta el final. Bien, hermanos, para terminar, quiero que sepan, amados hermanos, que aquí en la tierra hay poderes aquí en la tierra. ¿Hay poder político o no? Dividido, uno de un lado y otro de otro. ¿Hay poder económico? Sí, hay poder económico. ¿Hay poder militar? Sí, hay poderes militares. ¿Hay poder religioso? Sí, hay poderes religiosos. Hay poderes culturales. Por ejemplo, la Coca-Cola es un poder cultural. Todo el mundo toma Coca-Cola y la paga al precio que ellos ponen y sabe que es dañina. ¿Es un poder o no? Ok. Entonces, ¿por qué todos estos poderes están funcionando de la manera que funcionan? Porque todos están bajo el gobierno del príncipe de este mundo. Entonces el mundo tiene un príncipe que es Satanás, y él le dijo al Señor Jesús, mira, todos los reinos del mundo, todos los poderes del mundo son míos, a mí me pertenecen, a mí me han sido dados y a quien yo quiero los doy. Así le dijo el diablo al Señor Jesucristo. Ahora, pero nosotros hemos recibido un poder que no es ninguno de estos que hemos citado, sino el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Que no sabéis, dijo Pablo, que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está aquí, hermanos, pero nosotros no clamamos para que el poder de Dios por su Espíritu Santo obre en nosotros para que el Evangelio corra, para que los milagros sucedan. Y por eso es que, hermanos, tenemos que permanecer en oración. La oración es permanecer en el horno de Dios voluntariamente, esperando que Dios nos revista como el periodo de Pentecostés, que esperaron en oración perseverante hasta que algo pasó. Miren, si no hacemos nada nosotros, nada va a cambiar. Y como lo único que podemos hacer que funciona con toda certeza es la oración, ¿qué tiene que hacer una iglesia? Orar. ¿Orar cómo? Perseverantemente, perseverando en oración. O sea, la oración
no tiene que terminar solo porque ya está sanita. No, más bien ahora que ya vio que el poder de Dios en usted, dice, no, hombre, a mí me conviene, necesito yo empaparme en oración para que el poder del Espíritu Santo obre en mí y yo pueda anunciar a Cristo, pueda glorificar a Cristo, pueda testificar de Cristo, que eso es a lo que todos nosotros, todos estamos llamados. Este llamado no es solo para los pastores, porque a veces dicen, no, que el pastor predique, que él vaya a evangelizar. No, ustedes conocen lugares que yo no conozco, conocen personas que yo no conozco, ¿sí? Se mueven en ambientes donde yo no trabajo. Entonces, ¿quién va a anunciar a Cristo ahí donde usted está? ¿Quién lo va a anunciar en el seguro? ¿Quién? Sí. ¿Quién lo va a anunciar en la escuela? Sí. Todos, cada uno allá en el ministerio, ¿quién lo va a anunciar? Yo. ¿O no, hermano Ulises? Nosotros somos responsables. No le dejen esa piedra solo al pastor, porque esa responsabilidad es de todos nosotros, mía también. Entonces, y así vamos a engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra y vamos a esperar con mucha más confianza la venida del Señor, que están prontas, por cierto. Entonces, hermano, fíjese que como todo es oración y una determinación a recibir de Dios el poder del Espíritu Santo para de verdad nosotros cumplir lo que Dios nos ha pedido que hagamos. El reino de Dios se tiene que extender y nosotros todos somos responsables de predicar a Cristo. ¿Queremos a Cristo proclamar? ¿Queremos llenar el Evangelio donde Dios nos permita? Sí. Pero hay que pedirle que sea en el poder del Espíritu Santo para que nuestro evangelismo sea eficaz. Si salimos sin el poder del Espíritu Santo, nada va a pasar. Pero en el poder del Espíritu Santo, las cosas van a ser diferentes. Yo quiero pedirle a la iglesia, voy a orar esta tarde para que enseñarles cómo orar. Ustedes oigan lo que estoy yo hablando en oración y así ustedes van a pedir para ustedes mismos ese poder que es vital, es indispensable para poder realmente cumplir la gran comisión. Hoy en estos días que faltan antes de que Cristo venga. El que quiera orar conmigo, póngase de pie. Digámosle al Señor: amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque usted nos ha hablado hoy acerca de la necesidad que tenemos de ser revestidos del poder de su Santo Espíritu para poder evangelizar aquí nuestra ciudad con eficacia, para que realmente, mi Dios, haya verdaderos convertidos a Cristo.